Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Vamos a asistir a la presentación del libro El legado de Rousseau, 1712-2012. Los editores de la obra, como es público y notorio, como es sabido, son el profesor don Antonio Campillo Meseguer, señor decano, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Filosofía, y el profesor don José López Hernández. Bueno, pues que me acompañan ambos en la mesa. También está aquí presente la señora vicerrectora de Extensión Universitaria y Administración Electrónica, Mercedes Faria Valle. También, el profesor don Conrado Navalón Vila, coordinador de Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia. Por lo tanto, saludarles a todos ustedes, darles la bienvenida. Permítanme ustedes que yo le salude explícitamente al profesor José Lorite Mena, con el que he compartido muchos años en las responsabilidades universitarias, él como decano de la Facultad de Filosofía, yo como decano de Derecho, y luego rector y tal, y agradecer aquí la presencia, aparte del profesor Lorite, de todos ustedes, queridos compañeros, tanto de la Facultad de Filosofía como de la Facultad de Derecho y personal de Administración y Servicios, de la Facultad de Letras. En definitiva, bienvenidos todos ustedes. Decirles que se ha excusado el gerente de la Fundación Séneca, director gerente de la Fundación Séneca, Antonio González Valverde, con el que he hablado hace unos minutos. Bueno, pues sin más preámbulo, repito, vamos a proceder a la presentación de este libro, El legado de Rousseau, 1712-2012, que ha sido editado por los profesores Antonio Campillo Meseguer y José López Hernández, publicado por Editum y patrocinado por la Fundación Séneca, ya citada, la Fundación Caja Murcia y la Universidad de Murcia. Pues sin más preámbulo, como les digo, les agradezco a todos ustedes el que estén aquí. Agradezco una vez más a los servicios de protocolo de la universidad, que siempre son muy diligentes y se ocupan y bien de organizar estos actos. Y sin más, pues le cedo la palabra de acuerdo a lo que reza el protocolo. Se lo cedo a los dos editores de esta obra, a los profesores López Hernández y Antonio Campillo Meseguer. Pepe López y Antonio Campillo. Adelante. Vosotros tenéis la palabra. No sé quién hablará primero y quién después. Adelante. Muchas gracias, señor rector. Señor rector. Muchas gracias. Señor rector de la Universidad de Murcia, señora vicerrectora de Extensión Universitaria, señor coordinador de Editum, queridos amigos y compañeros todos, estamos aquí para presentar una obra colectiva que después de 2 años largos pues ha llegado a su fin, ha aparecido y es para nosotros una satisfacción, tanto para los editores del libro, que aquí presentes, que somos 5, no solamente el profesor Campillo y yo, sino también los profesores Alfonso Saura, Jorge Novella y Antonio Viñao, que eran el comité editorial que ha elaborado este libro. Es una satisfacción para nosotros, los editores. Es una satisfacción, creo, para la Universidad de Murcia, por lo que diré a continuación. Y también tengo noticia y constancia de que es una satisfacción para la comunidad rousseauiana en España y fuera de España, en Europa. ¿Por qué? Porque este libro es el resultado de un congreso internacional que se celebró en octubre de 2012, para celebrar el tricentenario, el tercer centenario del nacimiento de Jean-Jacques Rousseau, que nació el 28 de junio de 1712 en la ciudad de Ginebra, como todos saben, en Suiza. Y este centenario, como los anteriores, a partir sobre todo de 1912, sirve para reflexionar sobre el significado y la utilidad de la obra de Rousseau para nuestro tiempo. Desde 1912, que comenzaron a celebrarse los centenarios, tanto el del nacimiento, 1912, como el de la publicación de sus 3 grandes obras, que se publicaron prácticamente en el mismo año, en 1762, a los 50 años de Rousseau. Por tanto, en 1962 se publicaron el Contrato Social, el Emilio y la Nueva Eloísa un medio año antes.
Y finalmente el tercer centenario que se celebra es el del 78, 1978. Por tanto, nos tocaba ahora volver a la rueda de 2012 a celebrar el centenario del nacimiento, después de un último siglo de un creciente éxito de la obra rusoniana en todo el mundo. Bien, ¿de dónde viene el haber celebrado este Congreso Internacional, el único que se ha hecho en España nunca, del que tengamos noticia? ¿Por qué se ha hecho aquí en Murcia? En los años 80, en la Facultad de Filosofía se desarrollaron unos seminarios del siglo XVIII dirigidos por los profesores Jarauta, que pido disculpas porque se encuentra ahora mismo en Lugano, pero está en espíritu con nosotros, por el profesor Eduardo Bello, tristemente fallecido, y los profesores de filosofía. En ese marco yo hice la tesis doctoral sobre Rousseau, con el profesor Jarauta, y también algún otro estudiante hizo después la tesis doctoral sobre Rousseau. El profesor Eduardo Bello se incorporó a los estudios rusonianos, el profesor Jarauta también. Nos hicimos socios, miembros de la Société Jean-Jacques Rousseau de Ginebra. Trabajamos contacto con el profesor Jan Starobinsky y toda la directiva de la Société. Y desde entonces, pues, hemos investigado hace ya tiempo y hemos hecho algunos estudios sobre Rousseau. A principios de los años 2000, el profesor Eduardo Bello y yo ya empezamos a hablar de celebrar el centenario. Tristemente, el profesor Eduardo Bello falleció en 2010, pero aún así el profesor Campillo, aquí presente, tomó, las riendas por parte de filosofía y yo por parte de Derecho, Alfonso Saura en Letras y el profesor Viñao en Educación, con Jorge Novella también y algunos otros, organizamos este congreso. Este congreso reunió quizás ha sido el más numeroso de los que se han celebrado en el mundo. Ha habido 50 ponencias, comunicaciones y conferencias. Han venido vinieron personas de los dos continentes, algunos nombres del máximo prestigio mundial, como veremos luego en el contenido, como el profesor Jonathan Israel, Tanguy Lamineau, etc. Y en este congreso, pues, después de 2 días y medio de discusiones, se presentaron más de 50 comunicaciones y ponencias y hemos hecho una selección de las más significativas, porque todas ellas formaban un volumen demasiado grande. Se ha hecho la selección de las mejores y es lo que se presenta hoy aquí en forma de libro. En cualquier caso, las actas completas se publicarán, están ya prácticamente terminadas en edición digital y también se publicarán y para darlas a conocer al público mundial, porque la difusión digital es mucho más amplia. Bien, el comité editorial, como he dicho antes, formado por los profesores que he citado, Campillo, Saura, Novella y Viñao y yo, hizo la selección de las obras, la corrección de las pruebas, bueno, la revisión de los textos que nos mandaron los autores y aquí tenemos el resultado. Este libro, del que voy a destacar solamente 2 o 3 cosas para no hacerme muy largo. El resultado de lo que es este congreso y concretamente este libro recopilatorio del congreso, hay que destacar en él cuatro elementos. Primero, el número y variedad de los participantes. Como digo, de muchos países: París, Ginebra, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá. Bueno, perdón, estos son los sitios donde se celebraron congresos. Los participantes en este libro vienen de universidades y centros de investigación de los 2 continentes. El equipo Rousseau de París, que es el más importante actualmente en el mundo, dirigido por Tanguy Lamineau. La Société Jean-Jacques Rousseau, aunque finalmente su presidente no pudo venir por razones familiares, pero sí han participado otros miembros de la Société. El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde vino el profesor Jonathan Israel. De la Sorbona, varios profesores, de la Universidad de Lorraine, de la Universidad de Ginebra, de 2 universidades italianas, de Rusia, México, Coimbra, Portugal, Argentina, Venezuela, Guatemala, etc. Todos estos están en las actas y parte de ellos están en el libro. En España han participado profesores e investigadores de 12 universidades,
17 universidades, 12 universidades extranjeras y 17 universidades españolas, entre ellas la Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, Comillas, la UNED, Universidad de Barcelona, Universidad del País Vasco, Valencia, Salamanca, Baleares, Zaragoza, Sevilla, Alicante, Castilla-La Mancha, etc. Por tanto, lo primero que hay que destacar es la variedad y la calidad de los autores. En segundo lugar, hay que destacar la figura de Rousseau. La importancia de Rousseau, pues no hace falta señalarla, pero yo solamente quiero dar un dato, que es el siguiente, en el que casualmente pensé leyendo una entrevista a Nicanor Parra, poeta fallecido centenario, que dijo, como buen poeta, que las personas, los escritores que pasan a la posteridad son los que dejan alguna frase célebre. Me llamó la atención y luego pensando, ¿qué autores han dejado más frases célebres que Rousseau? Es decir, sí, que los ha habido, el Evangelio está lleno de frases célebres, evidentemente, y algunos grandes filósofos, pero Rousseau ha dejado muchísimas frases célebres. Por ejemplo, ¿quién dijo el hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado? Primeras palabras del contrato social. ¿Quién dijo el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo degrada? Otra de sus frases, que la repite con otras expresiones. Por ejemplo, todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas, todo degenera entre las manos de los hombres. El Emilio. O aquella famosa frase de el primero al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil y de la desigualdad entre los hombres. En fin, muchas más se podrían decir, pero estas 3 o 4 todo el mundo sabe que son de Rousseau. Y pocos autores, pocos filósofos pueden decir lo mismo. En fin, tiene muchos aspectos, muchos, digamos, muchas caras interesantes a lo largo de estos siglos y para nuestro tiempo. Lo que hemos destacado en este libro, al menos en la introducción, es que Rousseau se le puede, digamos, por muchísimos aspectos de su obra, pero aquí hemos valorado 3 aspectos sobre todo. Rousseau fue el que mejor ha sentido la modernidad, el que mejor ha sentido, ha tenido la experiencia más profunda de lo que es la modernidad. Un hombre de pueblo. Entre los filósofos, era uno de los pocos que pertenecía al pueblo, plebeyo, de origen. Su padre era relojero y además con problemas familiares. Que no se llegó a integrar nunca ni en la aristocracia, ni en los círculos burgueses ni aristocráticos, a pesar de que llegó incluso a tener una pensión prometida del rey Luis XV. Nunca se integró, siempre fue un hombre de pueblo. Y vivió como hombre de pueblo los desgarros de la sociedad burguesa moderna, que entonces estaba naciendo y creciendo y de la que hoy tenemos ya una muestra explosiva. Se sintió desarraigado, se sintió desgarrado, alienado, y era un hombre tan sensible, como él dijo en sus confesiones. Antes de pensar, yo ya solamente sentía, es decir, yo sentí antes de pensar. Todo para él fue sentimiento, sensibilidad. Sintió profundamente el desgarro de la sociedad. Segundo, imaginó una sociedad perfecta, el contrato social. Tercero, aquello no podía ir adelante porque era imposible, porque era una fórmula imposible fusionar a los individuos en un todo, en un cuerpo único. Y, aparte del fracaso de las persecuciones, etcétera, pues finalmente abandona ese proyecto y se recluye en la soledad, en la ensoñación. Por tanto, sentimiento, imaginación y ensoñación. Un Rousseau que nació desgarrándose del seno materno, la madre murió nada más nacer él, que toda su vida estuvo buscando la vuelta a la naturaleza, finalmente terminó solo, aislado, solamente con su imaginación. Entonces, esta sensibilidad extrema del hombre en la sociedad moderna es lo que realmente nos ha legado, esto y su obra. Bien, una visión rápida del libro. El libro tiene 5 apartados. En el primero se ve un poco el panorama de su obra, se llama De las luces a la globalización, y ahí tenemos el texto de Jonathan Israel, es el autor, el historiador que ha cambiado radicalmente los estudios de la ilustración en el mundo. Ha hecho una obra magnífica de 3 volúmenes de más de 1000 páginas, donde ha revolucionado, como digo, los estudios de la ilustración, ha cambiado la ilustración en los estudios hasta hacer irreconocible todo lo que había antes. Tuvo
pues, la gentileza de venir a Murcia y nos habló sobre la providencia en Rousseau y en Voltaire, y un poco ilustra esa discusión entre Rousseau y los ilustrados. Tanguy Lamineau, otro gran número uno de los estudios rousseauianos, nos informó sobre la recepción de Rousseau en Francia en los últimos 60 años, Tanguy Lamineau, y el tercero, Yves Vargas, un gran filósofo materialista del Centro Nacional de la Investigación de Francia, pues nos ilustró sobre la economía política y Rousseau, como primer crítico de la economía política, problema de plena actualidad, porque ahora mismo la economía política es el primer núcleo temático de la sociedad de nuestro tiempo. Y los 4 apartados siguientes, sin entrar mucho en detalle, los autores que escriben en ellos tratan primero, en el primer bloque, del individuo. Se habla ahí de la autobiografía, del autoconocimiento de Rousseau. Tenemos autores como Irene Aguilar, de la Universidad de Zaragoza, Alla Polosina, del Museo Tolstoy de San Petersburgo, Séverine Deniel, de la Universidad de París, etc. Primero, el individuo, la subjetividad, la naturaleza humana. El segundo bloque es la sociedad y el Estado. Es decir, el individuo nace y se enfrenta a una sociedad y a un poder político. El segundo bloque lo conforman una serie de artículos sobre sociedad, moral, educación, política, de Paloma de la Nuez, de Catherine Labro, de Alicia Villar, de María José Villaverde, etc. Por tanto, individuo, sociedad, Estado, y el tercer bloque, literatura y música y ensoñación. Por desgracia, fuera de este libro ha quedado un trabajo sobre música, composición musical muy interesante, pero en cualquier caso, pues hay muchos representativos, por ejemplo, el gran trabajo de Catriona Set, la profesora de Nancy, que nos habla sobre la música, la melancolía en la obra de Rousseau, a raíz de una melodía que cantaban los suizos y que hacía que los mercenarios suizos volvieran corriendo a su país al oírla, y relaciona lo que es la tristeza, la melancolía, la añoranza con la música, uno de los campos que Rousseau cultivó más a fondo. Por tanto, en este cuarto bloque tenemos una serie de trabajos de Catriona Set, de Cinta Canterla, Norberto Smil, un profesor de Ginebra también, Tomás Robert, etc. Y el último apartado, la recepción de Rousseau en España y Portugal, porque tenemos más escritos sobre la recepción de Rousseau en Iberoamérica que han quedado para la edición de las actas, en México, en Venezuela y en Colombia. Han quedado en el otro libro de edición de las actas. Ahí tenemos trabajos del filósofo Sergio Sevilla, Lidia Vázquez, del País Vasco, una experta en pensamiento francés, literatura francesa, que además tiene publicado un libro sobre Rousseau muy interesante, el profesor Viñao, de Educación, y la profesora Ana Cristina Araujo, de Coimbra, de Portugal. Bien, en resumen, creo que me he excedido, no sé el tiempo que llevo. El libro se lee con gusto, en mi opinión, y da mucha información muy variada sobre Rousseau y nos hace pensar, nos hace reflexionar, conocer a Rousseau y pensar y reflexionar sobre los 2 grandes temas de nuestro tiempo, el individuo, la felicidad y la libertad. Es decir, cómo un individuo en la sociedad actual puede llegar a ser feliz, libre y feliz, en una sociedad racional y solidaria. Los 2 temas que Rousseau plantea en su obra política, la racionalidad, la voluntad general, que es evidentemente racional, y la solidaridad. Bien, quiero agradecer, aunque me imagino que también mi compañero editor también puede decirlo, pero quiero agradecer brevemente a los autores del libro, a las sociedades que nos han apoyado, que han sido muchas, sociedades españolas y extranjeras académicas, a la editorial Editum, en la persona de Conrado, y especialmente a los patrocinadores. Sin el apoyo económico no se habría podido hacer esta obra, que son la Fundación Séneca, con su presidente Antonio González Valverde, que ha excusado la presencia, la Fundación Caja Murcia, con su gerente Pascual Martínez Ortiz, la Universidad de Murcia, que nos ha dado dinero por varias partes, el Servicio de Investigación, y los centros, Facultad de Derecho, de Filosofía, etcétera, de Letras, y especialmente al Vicerrectorado de Extensión Universitaria,
la profesora, la vicerrectora Mercedes Valle, sin pedírselo a nadie, cuando supo que organizábamos este congreso, nos apoyó no solamente moral, sino económicamente. Y esto, pues la verdad, en un momento en que estábamos bastante deprimidos por el tema de la organización del congreso, pues nos dio el toque definitivo. El Servicio de Cultura, que está bajo su cargo, pues fue el que, con José Antonio Gómez, el que, digamos, consolidó este apoyo. Bien. Por supuesto, al rector, José Antonio Covacho, que está en todas estas cosas que he dicho, en los centros, en los servicios de investigación, y que también nos ha apoyado no solamente moral, sino económicamente. En cualquier caso, creo que ha merecido la pena, porque a partir de hoy, a partir de este mes que ha salido el libro, la Universidad de Murcia cuenta en el mundo rusoniano, que no es un mundo poco conocido, es un mundo muy activo, con muchas sociedades en muchos países del mundo. De hecho, el presidente saliente de la Société me mandó hace 2 días un mensaje diciendo que ha recibido el libro y que le parece magnífico y que siente por segunda vez no haber venido, porque tenía a su madre gravemente enferma, y nos felicita a los editores y a la universidad. Por tanto, la Universidad de Murcia tiene hoy un puesto, creo que, si no de honor, por lo menos de prestigio, en el mundo de los estudios rusonianos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, querido Pepe, y enhorabuena. Pues ahora tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Filosofía, don Antonio Campillo Meseguer. Muchas gracias, rector. Buenas tardes. Buenas tardes a la vicerrectora de Extensión Universitaria, al coordinador de DITUM, mi compañero Pepe, y a todos ustedes por asistir esta tarde a esta presentación. Bueno, como Pepe ha hecho una presentación, yo creo, muy clara y muy completa, pues yo voy a procurar ser breve y solamente comentar 3 ideas. La primera, la idea de colaboración. Ahora mismo que vivimos en un mundo en donde se nos está hablando continuamente de competitividad y de competencia, de que quien no compite muere. Bueno, pues yo creo que esto ha sido un ejemplo de lo contrario, ¿no? De lo que puede dar de sí la colaboración. Colaboración entre facultades de esta universidad, la Facultad de Derecho, en la que estamos, la Facultad de Letras, la Facultad de Educación, la Facultad de Filosofía, que desde el principio nos pusimos en marcha y con profesores de los 4 centros empezamos, como ha contado Pepe, a organizar el congreso del que ha nacido este libro. Colaboración también entre instituciones como la propia Universidad de Murcia y la Fundación Séneca, la Fundación Caja Murcia, que nos han ayudado económicamente. De luego, al principio, pensad que esto se organizó en plena crisis económica, donde no había ningún horizonte de contar con ni un duro, ni un euro, ¿no? Y realmente nos lanzamos un poco a la piscina sin saber si esto iba adelante. Bueno, pues la colaboración no solo personal, sino también económica, de las facultades, de las fundaciones, etcétera, digamos, un poquito de allá y un poquito de acá, pues, y administrando, yo creo, bien los recursos, pues conseguimos lanzar adelante este proyecto. Y colaboración también, como ha dicho Pepe, entre todos los participantes que vinieron al Congreso y que muchos de ellos están reunidos aquí en este libro, es decir, de muchos países, de muchas universidades. En el libro en concreto hay de Portugal, de España, de Italia, de Francia, de Suiza, de Rusia y de Argentina, creo, ¿no? Que se sintieron realmente muy a gusto en Murcia y muy sorprendidos de que pudiéramos organizar este congreso, y ahora cuando les hemos mandado el libro se han sentido realmente sorprendidos, y Pepe tiene razón de que en Murcia pues hayamos sido capaces de no solamente organizar el congreso, sino luego publicar los resultados con un margen de tiempo relativamente breve. Por tanto, la colaboración es muy importante y da muy buenos frutos. En segundo lugar, la segunda idea que quería comentar también tiene que ver con esto que se llaman las humanidades, las ciencias sociales y humanas, y la investigación en estas ramas de conocimiento. Hoy día,
Cuando se habla de investigación, prácticamente se identifica la investigación con la investigación, digamos, tecnológica, ¿no? La que produce innovación tecnológica y por tanto rentabilidad económica, etcétera, etcétera. Y se está, digamos, minusvalorando, menospreciando la investigación en humanidades y ciencias sociales. Yo creo que esto es un auténtico disparate. Es un auténtico disparate porque la cultura universitaria, el conocimiento y, desde luego, lo que llamamos la civilización occidental no se puede comprender sin la investigación en el campo de las ciencias sociales, jurídicas, históricas y humanas. Y este también es un ejemplo de eso, es decir, de cómo se lleva a cabo un trabajo colectivo de investigación sobre un autor que, como ha dicho Pepe, vamos, es que no se entiende la tradición política, literaria, filosófica europea sin la obra de Rousseau. O sea, es que no, ahora que estamos hablando de la crisis del proyecto europeo, bueno, pues es que el proyecto europeo no se entiende sin esas ideas, esas frases que Pepe ha mencionado, ¿no? La idea de la igualdad entre los seres humanos. Bueno, pues si hay un autor, digamos, fundamental para entender la tradición de la igualdad de los seres humanos, ese es Rousseau. Bueno, y la última idea que quería comentar es sobre el propio Rousseau. Este libro no es agiográfico. Comenzando por el primer artículo, el de Jonathan Israel, que efectivamente es uno de los grandes especialistas que ha revolucionado los estudios sobre la Ilustración, es muy crítico con la figura de Rousseau, o María José Villaverde, o algunos de los autores. Es decir, aquí, cuando hablamos del legado de Rousseau, hacemos un balance de las luces y las sombras de su obra, ¿no? De lo positivo, de lo negativo, de lo que está vigente y de lo que no, es decir, de lo que se tiene que, digamos, reivindicar y de lo que se tiene que cuestionar. Es decir, es un trabajo crítico, como tiene que ser el trabajo universitario, el trabajo de investigación histórica, sobre las luces y las sombras de Rousseau, que en realidad son las luces y las sombras de nuestra propia tradición europea, de nuestra propia tradición ilustrada, ¿no? Pues Rousseau, que es el filósofo de la igualdad, al mismo tiempo es el filósofo, digamos, que justifica la división sexual, la diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Y hay varios artículos dedicados a este tema. Hay, digamos, un trabajo, por tanto, de evaluación histórica de ese legado. Y en ese sentido yo creo que es un trabajo muy, muy valioso, muy interesante, y que desde luego va a ser una obra de referencia en los estudios rousseauianos a nivel internacional. Y estoy de acuerdo con Pepe, creo que Murcia, la Universidad de Murcia, tiene que sentirse muy orgullosa de, digamos, de haber producido, mediante este trabajo colectivo, una obra que va a quedar como una obra de referencia en la investigación sobre el pensamiento ruso. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, querido Antonio. Tiene ahora la palabra el coordinador de Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia, el profesor Conrado Navalón Vila. Muchas gracias, señor rector. Y poco más que añadir a lo que han dicho tanto Pepe como Antonio. Simplemente, pues que, aparte de decir pues, que es una inmensa satisfacción como profesor de la Universidad de Murcia, como responsable de publicaciones, pues estar hoy aquí, tener el libro entre las manos y haber estado en el camino que ha hecho posible su publicación. Ha sido un corto o un largo camino desde que ha llevado casi 2 años de laborioso trabajo hasta hoy estar en esta mesa. Yo destacaría, desde el punto de vista de publicaciones, pues y como profesor, pues quizás 3, 4 o 5 cuestiones, ya veremos decir. Una es que, ya lo he dicho, es que un proyecto en el cual colabore filosofía, derecho, letras, educación, es raro encontrarlo. Puede ser que haya, es decir, que había que buscar y seguro que lo hay, pero creo que un trabajo tan espontáneo, donde ha unido a profesores tan espontáneamente en torno a una figura, pues yo creo que es un poco excepcional. Lo vemos tan normal y de tan normal es excepcional. Ya se ha mencionado pues, que hace 2 años en Murcia se reunieron
pues los más destacados especialistas del mundo en torno a la figura de Rousseau. Y con 50 ponencias, parte de las cuales están aquí. Pero este libro yo creo que tiene su propia identidad, tiene su propia vida, es decir, que ya es casi como el rastro, los ecos de aquel congreso, pero que ha cobrado vida y que tiene una entidad propia. La tercera cosa que ya se ha repetido, es decir, que nos debemos sentir orgullosos como universidad de publicar esto. Y yo creo que es cierto, es decir, que es totalmente cierto. Es decir, que es una publicación que hubieran querido cualquier universidad española. Es una publicación que hubiera querido cualquier universidad prestigiosa del mundo y lo tenemos nosotros. Y yo creo que eso es para sentirnos orgullosos de nuestra universidad, de nuestros profesores, de los profesores. Otra historia con relación con otra idea relacionada con esto es que para publicaciones, evidentemente, este se va a convertir como en uno de los libros que van a ser nuestra tarjeta de presentación para demostrar pues, quién somos. Ahora pues estamos celebrando lo que es el centenario de la Universidad de Murcia, con todo el acto de la Universidad de Murcia, pues el servicio de publicaciones, su primer director fue nombrado oficialmente, aunque antes ya había por parte de Letra, la revista Anales y tal, fue nombrado oficialmente en 1954, hace ahora 60 años. Fue don Antonio Soler Martínez, catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias, padre del que fuera después rector de Universidad. Son 60 años, son bastantes décadas, son muchos libros publicados. Y ahora pues queremos desde publicaciones rendir un homenaje a los libros y a sus autores. Y entre esa colección de libros que queremos destacar de forma especial, hay muchos, pero de forma especial ese conjunto de libros que queremos destacar y ser nuestra tarjeta de presentación, va a estar sin duda este libro. Yo simplemente, ya para terminar, es decir, que ya por ese momento, pues para agradecer, para felicitar y un más sincero reconocimiento a todos los que han hecho posible esta ingente tarea, que parece normal, que parece sencilla, pero es sumamente compleja. Particularmente pues, a todo el comité que propició el libro, a todo lo que está detrás, a Antonio, a Pepe. Yo creo que también mucho del éxito del resultado ha tenido pues, los personajes que se han ido juntando en el camino para hacer realidad este proyecto. Es decir, pues aquí están, aquí se puede ver. Entonces, gracias a esa complicidad en un mismo proyecto, pues ha sido posible esta idea. Yo simplemente, las últimas palabras, y me van a permitir el resto de componentes de la mesa, o pues, que haga destaque un nombre que es el de Pepe, que es el que he conocido más directamente con él en estos 2 años de publicación. Y lo quiero hacer para darle las gracias y para mi más sincero reconocimiento y ya digo, pues, y que una persona que ha tenido una paciencia, que ha tenido una inmensa paciencia y comprensión con toda la complejidad que es el servicio de publicaciones, de los libros, de las pruebas, pues ha tenido una inmensa paciencia, una inmensa capacidad de vencer los obstáculos y sobreponerse a la adversidad. Es decir, que él tenía una idea inicial, se cambió la idea, pero él fue capaz de pilotar la nueva idea inmediatamente. Para mí, Pepe, es una extrema cordialidad, es decir, que una extrema cordialidad y tiene una enorme humildad con la que ejerce su inmensa valía intelectual. Permitidme esa licencia de unas palabras para Pepe, que ha sido con el que
digamos, el que me ha tenido que soportar o ha tenido que soportar el Servicio de Publicaciones para hacer posible esto, pues yo, y con respeto a todos los demás, que sé que esto es una obra colectiva de un esfuerzo que he destacado, que es interfacultativo, es decir, letras, derecho, filosofía, educación, que es algo raro, pues reconociendo a todos y muy particularmente a la persona de Pepe, por eso, porque es el que he conocido y el que ha tenido que sufrir todo lo que es el Servicio de Publicación de la Universidad de Murcia. Por lo demás, pues muchas gracias. Gracias, querido Conrado. Tiene ahora la palabra la profesora Mercedes Fariat Valle, vicerrectora de Extensión Universitaria y Administración Electrónica de esta universidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que entre Antonio y Pepe me han pisado todo lo que yo pensaba decir, pero voy a reiterarlo porque de puro espíritu común rusoniano merece la pena en la tarde de hoy. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a estar en este acto porque me atribuye un protagonismo que no me corresponde. Yo lo único que hice al enterarme de que estaba organizando el Congreso con dificultad fue hacer lo que la institución debe hacer, en la pequeña medida de las posibilidades de un presupuesto muy maltrecho, apoyar la universidad en su esencia, apoyar el pensamiento y su puesta en común para su auténtica transferencia. Como ha dicho antes Antonio, vivimos empujados al pensamiento corto, rápido y útil, que parece que quiere negarnos la reflexión serena y pausada y compartir el pensamiento propio con el de los demás para enriquecerlo. Y eso es precisamente en lo que consistió aquel magnífico congreso que se ve extraordinariamente reflejado en este libro de edición preciosa por cuidada que he tenido ocasión de poder leer, aun cuando de forma rápida en alguna de sus partes. Lo que sí que he hecho a propósito de este acto ha sido volver a las fuentes, volver a leer algunas de las cosas de Rousseau, las que por deformación desde la infancia he venido leyendo, el contrato social y el Emilio, salvo su último capítulo que leí solamente una ocasión y no volveré jamás a leer. El de Sofía, sí. Bueno, Rousseau era un hombre, un espíritu contradictorio y proteico y precisamente por eso resulta tan apasionante su pensamiento y en contraste con su vida todavía resulta mucho más. Y a propósito de esa relectura me he vuelto a encontrar con las frases que me ha pisado Pepe y alguna otra más que no me resisto a recordar aquí porque hacen al caso por muchos motivos. Y uno de ellos es precisamente la publicación de esta obra, la celebración del Congreso que la origina y la necesidad de que el pensamiento de las ciencias humanas o de las humanidades, como se ha dado en llamar, debe seguir procurándose, alentándose, abrigándose, fomentándose en el seno de la universidad. Nos amenazan con eliminarlo. Resistiremos, gritando a través de nuestros libros, celebrando las fiestas universitarias como la de hoy, en la que se da a luz el pensamiento de los universitarios. Bueno, de esas frases, cuando en el Emilio, después de ilustrar la desgraciada vida de Augusto, Rousseau nos recuerda que estudiar la historia sirve para conocerse y llegar a ser sabio a costa de los muertos. Estudiando a Rousseau, volviendo a su legado, tratando de transponerlo a nuestra época. Seguramente, si lo hiciéramos todos, empezando por los ministros, evitaríamos muchos de los males que nos acucian. A mí, por predilección desde la infancia, gracias a la influencia de mi padre, he intentado aprender de los muertos todo lo que he podido para no dañar a los vivos. La verdad es que ahora ya sí que no voy a leer más de las frases.
Y yo voy a hacer como Conrado, voy a abusar de su paciencia porque quiero, en este acto esencialmente universitario, en esta fiesta universitaria, a pesar de no ser multitudinaria, sí que es intensa por la personalidad de todos los que nos acompañan, quiero aprovechar este acto, que seguramente no va a ser el último, pero sí es muy significado, para darle las gracias a José Antonio Covacho, a mi rector, a nuestro rector, por la oportunidad que en su momento me dio para desempeñar la responsabilidad del vicerrectorado que he llevado adelante, intentando servir a esta universidad, dándole mi tiempo y mi esfuerzo y apoyando todas aquellas iniciativas ricas en interés y en ideas, aunque pobres en recursos, que es la función de un gestor. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Mercedes, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias y por tu trabajo, por tu intensísimo trabajo en estos casi 3 años que llevas de vicerrectora en los temas de extensión universitaria y administración electrónica y aparte los que llevaste, los que tuviste, los que desempeñaste como vicesecretaria general de la universidad. Miren, yo lo único que se me ocurre decir cuando hablo en último lugar, como es en este caso, y es que estoy muy contento, muy satisfecho de estar aquí esta tarde. Yo sé que Pepe López ha querido, en fin, encajar este acto para que yo pudiera venir. Pero les voy a decir una cosa que siento, te agradezco, Pepe, este detalle. Miren, yo, conociendo como conozco perfectamente el panorama universitario español, yo creo que la Universidad de Murcia, con este congreso y este libro, ha demostrado que realmente es una universidad. Ahora mismo el sistema universitario español está hecho unos zorros. No tenemos que ser, no podemos, es verdad, y eso lo decía días atrás Federico Mayor Zaragoza, una persona, en fin, con mucha humanidad y es verdad, con mucha fuerza, con mucha valía intelectual. Es verdad que en los últimos 50 años España, desde el punto de vista universitario, ha dado un salto descomunal. La investigación. Por cierto, yo también creo, como no puede ser de otra manera, en la investigación en ciencias sociales, en humanidades, etcétera, etcétera. Hemos dado un salto importantísimo en los últimos 50 años. Pero, queridos amigos, vamos recta vía a que ese salto que hemos dado espectacular en los últimos 50 años, como este sistema universitario español no se controle un poco, como no controlemos un poco el sistema universitario, y tengo que decirlo aquí y ahora, y no soy ningún nostálgico del régimen anterior, el sistema universitario español en los últimos 8, 10, 12 años está denotando síntomas de descomposición, y les voy a decir en qué. Aquí esto es una desorganización absoluta. Han irrumpido, digo bien, han irrumpido en los últimos años, ya tenemos 83 universidades en España. Están creándose universidades privadas absolutamente que no son realmente universidades, son fábricas de expedición de títulos. Además, al socaire, a la sazón de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas. Me confesaba hace muy poco Alfredo Pérez de Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba. De Rubalcaba le llamaba mi rector, Antonio Soler Andrés, hijo de Antonio Soler Martínez. Me confesaba Rubalcaba que probablemente haber transferido las universidades a las comunidades autónomas había sido un error histórico. Eso me lo confesó a mí hace muy poquito aquí en Murcia, estando presente el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena y un servidor. Y creo que Rubalcaba no iba desencaminado. A lo que estamos asistiendo ahora mismo en España es a una descomposición del sistema y ojalá que no sigamos, porque en realidad están irrumpiendo las universidades privadas, están irrumpiendo de una manera absolutamente descomunal, un descontrol absoluto. No se sabe quién hay detrás de las universidades privadas. Aquí está una mercantilista, lo que los mercantilistas hablan del levantamiento del velo.
No sabemos quién hay detrás de algunas universidades que en los últimos años están apareciendo. Tenemos también el otro tema, el tema de las franquicias. El tema de las franquicias, que es pisos que se abren y dicen Universidad de Fulanico, de Gales, de no sé de dónde. En definitiva, toda esta preocupación que voy recta vía a abandonar, evidentemente, el rectorado y cualquier otra responsabilidad, esta es una preocupación que me embarga, porque conozco perfectamente el sistema universitario español. Cuando decía Pepe López hace un momento, decía 12 universidades extranjeras y 17 españolas. Y le he escuchado. Y de las 17 universidades españolas que han contribuido en esto, ha estado hablando casi todas las universidades de las que ha hablado han sido universidades públicas y alguna realmente de la Iglesia. Realmente de la Iglesia. Alguna realmente de la Iglesia. Y cuando digo realmente de la Iglesia, sé de lo que estoy hablando. El otro día me decía en Madrid, en una reunión en la universidad, en concreto en la sede del ministerio, me decía el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, que ha colaborado en esto, me decía, repítelo, por favor, repítelo. Decía, es que universidades en puridad, universidades de la Iglesia, somos 4, lo decía él. Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca, Deusto y la Universidad del Opus de Navarra. La Universidad de Navarra, son las 4. Los CEU, bien, es otra cosa. Pero después de los CEU, vale, no quitemos a los CEU el mérito que tienen, que es verdad, la Abad Oliva de Barcelona, etcétera, no quitemos ese mérito. Pero sí que es verdad que todo lo que ahora mismo está apareciendo en el sistema universitario español es increíble. De ahí que yo, como rector, diga, mi universidad, esta universidad, mi queridísima universidad, va a publicar un libro de Rousseau, que además lo decía Conrado. Este es un libro que ya va a estar ahí, porque es un libro de referencia. En definitiva, como les digo, esto es una universidad. Y estamos en una universidad porque, aparte de docencia, hacemos investigación, claro que sí. Y en realidad estamos en una mecánica, y yo no soy de natural pesimista, no me tomen ustedes la matrícula cambiada, que soy optimista. Pero en realidad el sistema es preocupante. Y además ahora mismo es muy difícil de arreglar. Descontrol. Una universidad que no lo fuera podría haber organizado un congreso con 29 universidades y de este fuste, de este calado, estoy seguro que no. Por lo tanto, felicidades, como no, a los organizadores. Salvar la omisión, insisto, estoy muy contento de que esto lo haya hecho la Universidad de Murcia. Salvar la omisión, tengo que citar en el comité editorial, aparte de Pepe López y Antonio Campillo, a Jorge Novella, a Alfonso Saura, aquí presente, como no, a Antonio Viñaofrago, a todos felicidades. Y tengo que hablar de Eduardo Bello. Eduardo Bello, no porque se haya muerto, pero Eduardo Bello era una de las personas más entrañables que yo he tenido oportunidad de conocer. Yo entré de secretario general de la universidad en el año 1984 porque así lo quiso Antonio Soler. Antonio Soler tuvo a bien en nombrarme porque mi maestro Reverte, Antonio Reverte, le propuso mi nombre y apostó por mí. Tenía 30 años escasamente recién cumplidos. Y he conocido mucha gente, pero desde luego Bello, una persona absolutamente entrañable, positiva, que estaba siempre ahí, discreto, en fin, una delicia de hombre, Eduardo Bello. Ha dicho el señor decano, Antonio Campillo, me acaba de decir y le animo, que va a continuar de decano, va a intentar continuar de decano, y yo le felicito porque es verdad que Antonio Campillo, igual que antes citaba a Pepe Lorite, a José Lorite Mena, que fue un decano con el que coincidí mucho, también he visto en estos años la labor de Campillo, ¿no? Hombre discreto, Campillo, habla lo justo, pero sabe siempre lo que quiere, tiene las ideas claras, sabe dónde está. No es que siempre haya coincidencia en ideas, pero él en realidad siempre sabe dónde está, ¿no? Y hablaba de la colaboración de centro.
qué contento, efectivamente. Letras, ya se ha repetido también por todos. Letras, filosofía, derecho, educación, de instituciones, cómo no, de universidades, ¿no? Bueno, y por lo tanto, un motivo de contento, como les digo, de esta colaboración, ¿no? Por supuesto que las humanidades y las ciencias sociales están ahí, y no todo es laboratorio, hay algo más, ¿no? Bueno, en este momento de balance, por mi parte, yo sé perfectamente las cosas que hemos hecho mal en estos años. Tenemos un gravísimo problema de relevo generacional, gravísimo problema. Es el principal problema que tiene la universidad en este momento. Aparte del económico, aunque el económico no tiene problemas económicos, los tiene y gravísimos la comunidad autónoma, y gravísimos, que además no nos podemos sustraer a esto, por más que se diga que en realidad no nos tienen que recortar más. Las universidades estamos transferidas. Hemos luchado, casi a brazo partido, para defender esta institución. Lo hemos hecho. Y claro, a mí me preocupa, como digo, en este momento esta situación. Estamos haciendo balance, estoy haciendo balance. Y creo sinceramente que en Editum hemos mantenido el nivel. No diré que lo hemos superado, sería absolutamente por mi parte inadecuado decirlo, ¿no? Cuando uno recibe una institución, lo menos es decir, bueno, que esto no empeore, ¿no? Y el trabajo que ha hecho Conrado Navalón y antes José Antonio Gómez, yo creo que es un trabajo realmente bueno. Igual que hay otro, muy bueno, diría yo. Igual que hay otras partes, que en fin, el día que ustedes quieran, les cuento, que yo si tuviera que volver a empezar, pues a lo mejor haría cosas que no hemos hecho, porque prefiero hablar en primera persona del plural. Sin embargo, creo sinceramente que en Editum se ha trabajado bien, ¿no? Se ha trabajado muy bien. En definitiva, reitero lo dicho, felicidades a los que han hecho posible, los que habéis hecho posible el libro, El legado de Rousseau, que además es un libro que ya va a ser un libro de referencia de la Universidad de Murcia. Precisamente, además, en esta época del centenario de la Universidad de Murcia. Hemos querido lanzar el centenario no para pompa de este equipo rectoral, esto no tiene explicación, igual que, como se decía esta mañana, los doctorados honoris causa que tenemos ahora, que tenemos varios, pero es que se ha juntado, no ha sido algo premeditado estos doctorados, aunque no están de más, creo yo. Pero bueno, porque en realidad estamos hablando de importantes pensadores, ¿no? Y de personas destacadas, ¿no? En el caso de Antonio López, de pintores, o en el caso de Magris, en fin, de un pensador importante, o en el caso, bueno, Plácido Domingo está en el ánimo de todos, o en el caso de Hankook, aquí está el romanista y mi buen amigo y compañero de penas y fatigas, Juan Ramón Robles, que me ha ayudado mucho en estos años, y bueno, un importante romanista, importantísimo romanista, ¿no? Y desde luego también la socióloga Sassen, que también ha sido premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, creo recordar, ¿no? En definitiva, felicidades a todos. Mercedes, hiciste lo que tenías que hacer apoyando este libro, para eso estamos. Y como digo, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde y es para estar contento de trabajar por la Universidad de Murcia. Muy buenas tardes, muchas gracias.